la humildad, para mí, es la clave de este libro. Y luego vimos que el fundamento de la humildad es la esperanza. Y para los griegos, la esperanza era cosa segura. Porque nosotros tenemos la esperanza de Jesucristo. En el libro de Tito, la Biblia dice claramente, específicamente, Cristo es nuestra esperanza. Así que la esperanza que tenemos es algo seguro. ¿Por qué podemos confiar en el Señor? ¿Por qué es que podemos llegar a ser humildes en este sentido? ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Tenemos una esperanza más allá de lo que podemos ver en este mundo. Tenemos una esperanza eterna. Ahora, si la humildad es la clave del libro y la esperanza es el fundamento de la humildad, el corazón de la humildad es la santidad. Precisamente lo que estuvimos cantando. La santidad. Desgraciadamente, muchas veces la palabra santidad espanta a muchos, porque cuando muchos piensan en la santidad, debido a ciertas experiencias que posiblemente hayan tenido en ciertas iglesias, cuando pensamos en la santidad, pensamos en las mujeres con el cabello recogido y sin usar maquillaje, y en los varones con saco y corbata las 24 horas cada día, sin ver televisión, sin ir al cine, sin escuchar música secular y todas estas cosas. Así que esa palabra santidad a veces tiene ese tono de santidad. ¿Qué es eso? Es algo que nos da miedo a veces. Y en realidad la santidad no tiene nada que ver con el exterior. La santidad tiene que ver con lo que tenemos adentro. Y claro, lo que tenemos adentro, el interior del creyente, debe afectar el exterior, por supuesto que sí. Pero no como un montón de reglas, un montón de ordenanzas que tenemos en la iglesia, sino un interior puro, divino, conforme a la imagen del Señor Jesucristo, que nos da en el exterior una confianza y poder y dirección en la vida cotidiana. Por ejemplo, aquí en versículo 13 del primer capítulo, 1 de Pedro 1:13, después de todo lo que hemos visto, Pedro dice, por tanto, fíjense, por tanto. Es decir, que aquí tenemos la aplicación práctica de la esperanza que estudiamos la semana pasada. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así que esa frase, por tanto, establece que la santidad es la aplicación práctica de la esperanza eterna y segura que estudiamos la vez pasada. Pero ¿cómo es que la santidad es algo práctico? Porque la verdad, cuando pensamos en la santidad, muchas personas no piensan en cosa práctica. Piensan en cosa teológica, teorética, pero no pensamos en cosa práctica. Y qué lástima. Porque es cierto, la santidad bíblica, bien definida, ha de ser algo muy, muy práctico en nuestras vidas. ¿Cómo es? Bueno, en primer lugar, vamos a aprender 3 acciones prácticas para que la santidad bíblica sea una realidad en nuestras vidas. 3 acciones prácticas. Aquí en versículo 13. Por tanto, y aquí tenemos la primera acción,
ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Eso qué quiere decir? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El significado literal en nuestra cultura sería remánguese en la camisa. Es decir, prepárate para trabajar. Manos a la obra. De nuevo, algo práctico. Algo muy, muy práctico. Cíñase los lomos de su entendimiento. Fíjense, de su entendimiento. Entendimiento. La santidad bíblica, tiene que ver no tanto con el vestir ni con las costumbres o las reglas, tiene que ver primordialmente con la mente. Fíjense. Tiene que ver con la mente. Cíñase los lomos de su entendimiento, porque la Biblia dice que el campo de batalla para nosotros es la mente. Es la mente. Ahí encuentra su origen el pecado. La mente. Nuestros pensamientos. Por ejemplo, guardando nuestro lugar aquí en Primera de Pedro, vamos a buscar Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 10, por favor. Seguramente han visto este pasaje anteriormente. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3, que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cantamos estos versos, ¿no? Seguramente muchos de ustedes conocen estas palabras porque cantamos estos versos a cada rato. Pero por eso, cuando estamos hablando de la santidad aquí en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13, dice Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, porque estamos hablando de la mente. Cuando pensamos en aquellas iglesias o aquellos grupos que hablan mucho de la santidad, pero sin mucho entendimiento, andan muchas veces como robots, andan como copias al carbón de algún pastor o lo que fuera, todos uniformados. Honestamente, en aquellas iglesias no están buscando gente pensante, sino gente que no quiere pensar. Gente que les dices qué hacer y qué pensar. Y francamente, no es el mensaje de la Biblia. Dios mismo nos dio el cerebro que tenemos. Y como mayordomos, el Señor espera que usemos los cerebros. Que sepamos pensar y pensar bien. Y pensar sobre todo bíblicamente. Y por eso, si estamos hablando de la santidad, tenemos que, como dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tenemos que aprenderlo a pensar bien. Pensar bien. Y por eso es necesario que nos remanguemos la camisa de nuestra mente, como diríamos hoy en día quizá. Pero uno puede, fíjense, uno puede renovar su mente. O más bien, Dios puede renovar nuestras mentes si seguimos su enseñanza. Por ejemplo, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, dice el apóstol Pablo aquí en el verso primero: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de guardar un montón de reglamentos en la iglesia. No, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Somos creyentes, por eso tenemos que pensar. Y tenemos que pensar bien. Y tenemos que pensar bíblicamente. Efesios 4, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 23. Efesios 4, 23. Pablo repite. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo está hablando de una renovación mental. Una renovación mental del creyente. ¿Pero cómo? ¿Cómo se hace? Aquí mismo en Efesios capítulo 6, por favor. Y fíjense, aquí en Efesios 6, el tema es de la guerra espiritual, las armas de nuestra milicia, como dice Pablo. Aquí en Efesios capítulo 6, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, Pedro habla de ceñir nuestros lomos. Y Pablo nos dice, ¿con qué y cómo? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y cómo preguntó Pilato? ¿Qué es la verdad? Cristo dijo, en Juan 17, 17, cuando oraba a su Padre Celestial, Padre, santifícalos, hablando de sus discípulos, con tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia. ¿Cómo vamos a renovar nuestras mentes? Haciendo precisamente lo que estamos haciendo ahora mismo. En la Biblia. En la Biblia. ¿Por qué? Porque alguien va a querer venir a la iglesia un día miércoles, en enero, con nieve, con hielo, con vientos y todo esto, para ceñir los lomos de nuestro entendimiento, porque es tan importante. Tenemos que aprender la Biblia, tenemos que aprender la verdad, porque aprendiendo la Biblia, saturando la mente con la Biblia, vamos a renovar nuestro pensar. Vamos a pensar de una manera diferente. Vamos a pensar de una forma bíblica, leyendo, estudiando, meditando, memorizando. Y por eso necesitamos un plan de acción. Por eso llegamos aquí los domingos. Por eso tenemos una clase en la escuela dominical para adultos, para jóvenes, para niños. Por eso tenemos cultos aquí en este salón principal. Por eso tenemos estudios bíblicos los miércoles. Por eso tenemos un montón de estudios bíblicos en grupos pequeños por todos lados. Haciendo todo posible para renovar la mente por medio de aplicar la verdad de la palabra del Señor. Ahora, una segunda acción aquí en 1 de Pedro. 1 de Pedro 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Primera acción. Segunda, sed sobrios. Sed sobrios. Hay muchas palabras que pueden usarse para describir lo que significa ser sobrio. Podríamos usar moderado, equilibrado, con autocontrol, prudente quizá. Me imagino que hay un montón de palabras más cuando estamos hablando de ser sobrio. No se trata de andar serio todo el tiempo. Eso no es ser sobrio. Ser sobrio tiene que ver con el estar en control de su vida. Lo opuesto a ser sobrio es estar intoxicado. Ahí está el contraste. El que está intoxicado no tiene el control de su vida, de sus sentidos, de sus emociones, de sus facultades. Y por supuesto uno puede intoxicarse con licor, drogas, música, dones espirituales, es decir, aún con cosas buenas.
uno puede intoxicarse con cosas buenas. Cualquier cosa puede convertirse en una obsesión en su vida. Y como resultado, no está pensando bien. Usted no es sobrio. No está en control de su vida. Y el cuadro que emerge en este estudio, uno está aprendiendo a usar su mente para tener el control total de su vida, en sumisión, por supuesto, a la soberanía de Dios. Pero este es el cuadro. Voy a renovar mi mente con la verdad de la Biblia para que pueda controlar bien mi vida bajo el poder del Espíritu Santo. Pero hay tantas personas que andan fuera de control. Por supuesto, en el mundo, pero también dentro de la iglesia, que no pueden controlar ni sus propias vidas, ni sus pensamientos, ni sus emociones. Es una tristeza, pero sucede. Entonces, aprendiendo lo que es ser sobrio, en control. ¿Por qué? Porque estoy pensando bíblicamente. Una tercera acción aquí. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar. Esperar. La semana pasada analizamos el sustantivo esperanza. Ahora vamos a examinar el verbo esperar. Esperar. Nuestra esperanza, como hemos dicho, es cosa segura. Jesucristo mismo, dice la Biblia, es nuestra esperanza. Por lo tanto, esperar para nosotros, creyentes, significa poner nuestra confianza en el objeto de nuestra esperanza. Esperamos en Cristo. El objeto de nuestra esperanza es el mismo Jesucristo y por eso podemos esperar. Podemos esperar. Esta palabra en el griego implica también el concepto en el castellano de confiar también. Es decir, como hablamos la semana pasada, esperar bíblicamente no es decir espero que sí, como decimos todos los días, pero implica también una confianza total. Esperar en el sentido de confianza. Yo no sé qué voy a hacer con esta enfermedad que tengo, pero puedo esperar. Mi novio quiere dormir conmigo, pero yo puedo esperar. Porque mi esperanza es Jesucristo. Mi jefe me pide mentir, pero yo puedo esperar. Porque esta palabra implica una confianza total, no en mis fuerzas, sino en Jesucristo. No en mi capacidad, no en mi fuerza, sino en Cristo. Y por eso puedo esperar. Todo esto se llama la santidad. La santidad. No es conformarme a una cosa en la iglesia, un uniforme cristiano, digamos, no. Y si alguien quiere vestirse de cualquier forma que sea modesta, está bien. Solamente que entendamos que el vestirse no es la santidad. Es lo que es. Pero mi esperanza en Cristo es la confianza que tengo en Él. Históricamente Pedro se dirige a creyentes que están empezando
a experimentar persecución y tribulaciones. Él les está diciendo, esperar. Tenemos que huir. Esperar. Podemos esperar. Porque Cristo es nuestra esperanza. Pero Nerón nos va a matar a todos. Tenemos que esperar. Porque tenemos esperanza. Y nuestra esperanza es Cristo Jesús. Nuestra esperanza en la vida, el propósito de nuestra existencia es lo que determina, nuestra actitud en los momentos de tribulación. ¿Cómo vamos a funcionar en las pruebas? De acuerdo al objeto de nuestra esperanza. Así funcionamos en las pruebas de la vida. Esperad por completo, dice Pedro. Esperad por completo. Y esto no se refiere a tiempo, no significa esperar hasta el final. Esto habla de un propósito. Esperar a que algo se complete, con un propósito, anticipando el cumplimiento de algo. ¿Por qué puedo esperar? Porque estoy confiando en el propósito de Dios, el plan de Dios, que se va a completar. Por eso puedo esperar. Esperar por completo. Por completo. En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por eso digo que no se trata de cronología aquí en esta vida. Estamos esperando, anticipando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algo que se cumplirá cuando Cristo regrese. Recibiremos gracia. Pero algunos dicen, no hermano, ya recibí la gracia cuando deposité mi fe en Cristo Jesús. Por la gracia soy salvo, mediante la fe, ¿verdad que sí? Bueno, sí es cierto. Así dice la Biblia, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Mediante la gracia tenemos esta salvación, ¿verdad que sí? Es la gracia del Señor. Sin embargo, la gracia también es lo que sustenta nuestra vida en Cristo. Porque aquí en 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y entonces Pedro a los creyentes les dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Porque aún como discípulos, como creyentes, todavía necesitamos de la gracia de Dios. Y también en la eternidad, cuando venga Cristo, vamos a necesitar de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios tiene que ver no tan solo con la salvación, con el momento de la salvación. La gracia es el poder de Dios para nosotros. Un poder sin mérito. Un poder que uno no puede ganar, que uno no puede merecer. Es la gracia de Dios para salvación, para santidad y para la eternidad. Es la pura gracia del Señor. El día llegará en el cual la gracia de Dios se realizará de modo perfecto y completo en nuestras vidas. Por eso dice Pedro, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No estamos esperando que llegue el final de nuestros problemas, ni tener felicidad, ni tener $1,000,000, ni una carrera de éxito, ni ninguna otra de miles de cosas que pudiéramos desear. Esperamos la obra completa de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y nadie comprendía esto mejor que Pedro, quien le había fallado al Señor a pesar de tener las mejores intenciones. ¿Cuántas veces fracasó Pedro en los evangelios?
y seguramente después. Pero Pedro ahora está aprendiendo lo que es esperar por completo en la gracia de Dios. La madurez que Pedro había obtenido ahora le permite comprender tanto el problema como la solución final. La gracia del Señor. Pedro ahora es diferente, transformado. Ahora, no tan solo tenemos que aplicar estas tres acciones como pasos prácticos. Hay 4 conceptos para poder entender la naturaleza de la santidad bíblica, porque la santidad no es lo que muchos piensan. Como hemos dicho, no es una forma de vestirse, no es dejar de ver televisión, no es seguir una regla que tienen en la iglesia. No, la santidad es otra cosa. ¿Qué es? 4 conceptos. En primer lugar, vamos a ver versículo 14. Como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Pedro está para hablar de la santidad. Y entonces dice, como hijos obedientes. ¿Por qué? Porque la santidad es primeramente una relación. Una relación con Dios, como hijos obedientes. ¿Cómo aprende un niño a ser como sus padres y a complacer a sus padres? Aprendiendo a obedecer. Y esta obediencia tiene que ver con la relación que existe entre el niño y sus padres. Y no meramente con las cosas que ese niño haga o deje de hacer. Tiene que ver con la relación. La relación es lo que los padres buscan, ¿no? Una relación. Pero el niño, fíjense, aprende a obedecer antes de comprender las razones por las cuales obedece. ¿Verdad que sí? Primero tiene que aprender a obedecer, punto. Cuando ni es capaz de entender las razones. Mira, quédate aquí. Me voy a decir la calle. Y el niño tiene que aprender a obedecer. Punto. Con madurez puede entender el porqué. Nosotros muchas veces le estudiamos al Señor. Señor, explícame el porqué. ¿Por qué debo obedecerte? Y la santidad es otra actitud. La santidad es obedecer. Tengo que aprender la Biblia. Está bien. Eso implica que debo ser fiel en mi asistencia a la iglesia. Debo aprender lo que es ser una persona generosa, dadivosa, y por eso tengo que ofrendar, diezmar. Ok, está bien. No entiendo. Voy a aprender lo que es obedecer. Tengo que testificar. Muy bien. No entiendo mucho, pero cosa fácil es compartir lo que Cristo ha hecho en mi vida. Entonces, obedeciendo, vamos poco a poco aprendiendo las razones. Y vamos creciendo, no tanto no solamente en la conformidad a Cristo, sino en nuestro entendimiento, para que podamos pensar bien, como hemos dicho. Y muchos no crecen espiritualmente porque quieren que Dios deje a un lado la etapa de niños en su crecimiento espiritual. No quieren ser niños. Quieren comenzar la vida espiritual ya perfeccionados como adultos. Eso no sucede. Tenemos que crecer. En segundo lugar, la santidad es una manera de vivir. Es una relación, pero también es una manera de vivir. Versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra
manera de vivir. Y esa manera de vivir se refiere al estilo de vida que refleja nuestras palabras. Pablo usa la frase bastante, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. En capítulo 2, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta, la misma palabra griega, por la conducta, la manera de vivir de sus esposas, considerando vuestra conducta, manera de vivir, la misma palabra de nuevo, casta y respetuosa. También en versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, vuestra buena manera de vivir, conducta, estilo de vida. Nuestra pasada manera de vivir estaba arraigada en ignorancia, como vimos aquí. Pablo también habla de lo mismo en Hechos capítulo 17, cuando predicaba en Atenas. Hechos capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, hablando de un cambio que es necesario. Arrepentirse es un cambio de dirección. En Efesios capítulo 4, versículo 18, Efesios 4, 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, hablando de los inconversos, hablando de nosotros, antes de conocer a Cristo. Ignorancia. Y por eso el hombre inconverso no puede comprender las cosas del Señor. Como dijo Pablo en Primera de Corintios 2:14, Primera de Corintios 2:14, que dice, pero el hombre natural, es decir, sin Cristo, no regenerado, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En Efesios, de nuevo, Pablo sigue hablando de nuestra pasada manera de vivir. Efesios capítulo 2, esta vez, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es nuestra vida pasada, nuestra pasada manera de vivir. Entonces, la santidad no es seguir un montón de reglas. La santidad es una nueva manera de vivir. Pero no porque tú me dices que yo tengo que vestirme de tal forma. Ahora, si mi forma de vestirme no es algo modesto, tenemos que hablar. Tengo un problema. Pero hay muchos estilos. Hay muchas modas. Y la santidad no es vestirnos todos de una forma igual, es aprender a pensar bien para que cualquiera que sea mi estilo, yo sé lo que es andar con Cristo,
con una nueva manera de vivir. Es algo nuevo. Algo como consecuencia de la obra de Cristo en mí. Esta es la santidad. Es una nueva manera de vivir. Y además, en tercer lugar, tercer concepto, la santidad está arraigada en la naturaleza misma de Dios. Y aquí tenemos la clave. La santidad es vivir en la imagen de Dios. En versículo 16, aquí de nuevo, 1 de Pedro 1, y aquí Pedro está citando Levítico 11, 44, cuando dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así dice el Señor. Qué tremendo eso. La santidad está arraigada en la naturaleza misma de Dios. Y usted me dice, pero pastor, eso es imposible. Sí, claro, para nosotros es imposible. Precisamente por eso vamos a buscar Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, primer capítulo, versículo 3, por favor. Por eso Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis, fíjense, a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es posible llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Precisamente como el Hijo participa de la naturaleza de sus padres. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, participamos también de su naturaleza. No es decir, es llegar a ser igual a Dios, no, es decir que somos de su familia ahora. Y porque Él vive en mí y yo en Él, yo puedo participar de su naturaleza. Y entre más me conformo a la imagen de Él, más santidad habrá en mi vida. Es decir, más naturaleza divina en mi vida. Que nada tiene que ver con esas reglas y leyes y todo esto. No, es reflejar la naturaleza de Él. Punto. Eso es la santidad. Es reflejar la naturaleza de Dios. Porque soy su hijo. Es una relación. Porque me da una nueva manera de vivir. Antes yo vivía en una ignorancia. Por eso tenía tantos problemas. Por eso tantos fracasos. Por eso tanta tristeza. Tanto dolor. Ahora tengo una nueva manera de vivir porque soy hijo de Dios y como creyente, Él me da un montón de promesas preciosas, grandísimas, y por medio de la verdad, su Biblia, renovando mi mente, yo puedo cada día reflejar más la naturaleza de Él en la vida mía, en mis pensamientos, en mis actitudes, en mis acciones, en mis emociones, cada día más como Él. Eso se llama la santidad. Eso se llama la santidad. Me da tristeza muchas veces ver a personas que dicen ser creyentes, y no dudo de su sinceridad, pero dicen ser creyentes en Cristo Jesús. Pero es como
Alguien les ha quitado su cerebro, que no piensan, que no razonan, que andan como un robot, que parece que no tienen ni sentimientos. ¡Qué tristeza! No es la santidad, es otra cosa. ¿Por qué somos santos? Y saben, ¿verdad? Que la Biblia dice que todos somos santos. Si somos creyentes en Cristo Jesús, somos santos. Por eso a los corintios, los creyentes más carnales en el Nuevo Testamento, Pablo les escribe llevándoles a los santos que están en Corinto. Son santos porque son creyentes. Santo quiere decir apartado, hecho especial. ¿Por qué? Por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Este libro se llama la Santa Biblia. ¿Por qué se llama la Santa Biblia? Porque es la Biblia que es el libro de Dios. Es una Santa Biblia, no por la pasta que ahora se está desgastando cada día, ahora con un montón de problemas en estas páginas que me están cayendo y desapareciendo. Pero es una Santa Biblia, porque es el libro de Dios, porque a Él le pertenece. Yo soy santo no por lo que yo sea, sino porque a Él le pertenezco. Por eso soy santo. Todos los creyentes son santos. Ahora, una cosa más, otro concepto. La santidad proviene de nuestro interior y se incorpora a nuestra manera de vivir y no es el resultado de hacer ni de dejar de hacer ciertas cosas. Soy santo no porque hago ciertas cosas, no por dejar de hacer ciertas cosas. Soy santo porque es algo que proviene de mi interior, incorporándose a mi manera de vivir. ¿Acaso soy santo porque no veo televisión? Dios ve televisión, ¿sabes? Dios ve televisión. Hasta Dios ve las películas para adultos. ¿Verdad que sí? Es Dios. ¿Qué cosa no ve Dios? Es omnipresente. Él ve todo y es santo. No es una recomendación a propósito, solamente estoy diciendo que Dios ve todo, todo, todo. Soy santo porque le pertenezco a Dios, comparto su naturaleza y no tengo que dejarme arrastrar por este sistema mundial que produce semejante basura. Soy de Él. Y si la santidad fuera resultado de lo que hago o lo que dejo de hacer, entonces esto produciría orgullo en mí en lugar de humildad. Y aquí en este libro estamos hablando de la humildad. Y si fuera por mi propio esfuerzo, entonces tendría una actitud de yo soy más santo que tú. Eso se llama orgullo, no santidad, no humildad. Y cuando reconozco que mi santidad proviene del interior, entonces sé que necesito depender de Dios en cada momento y no permitir el control de mis deseos carnales ni las corrientes de este mundo. Y esa dependencia total de Dios se llama humildad. Y el corazón de la humildad es la santidad. La santidad. Y si tú estás haciendo cosas pensando que por hacer estas cosas vas a llegar a ser santo,
vas en dirección equivocada. La santidad viene pensando bien, pensando bíblicamente, comenzando con la verdad, la Biblia, entendiendo la relación que tenemos con Dios, entendiendo que es algo interno. Eso se llama la santidad. Señor, gracias te damos por la esperanza que tenemos, algo tan seguro. Señor, si hay alguna persona aquí esta noche que no tiene la certidumbre de la vida eterna y el perdón de pecado, te suplico que pueda esta noche depositar su fe en tu Hijo Jesucristo, para que pueda también tener esta esperanza total y completa. Señor, cosa triste es ver a ciertos hijos tuyos que piensan que por vestirse de tal forma o por hacer ciertas cosas o no hacer otras, que están viviendo la santidad. Señor, queremos entender que la santidad tiene que ver con la naturaleza tuya. Gracias, Señor, por estas preciosas y grandísimas promesas que nos has dejado. Y quiero esta noche, Señor, echarle en mano a este grupo de promesas para poder vivir conforme a tu naturaleza y así vivir como el santo que me has hecho por tu pura gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.